Muy bien. En la sección de la lección del día lunes es una lección de colección, porque aquí nos presenta lo que es el Evangelio encarnado. Hace un momento atrás dijimos que en el santuario era el Evangelio en miniatura. Allí se tenían que sacrificar los animalitos para perdón, para remisión de pecado del pueblo y también de los individuos, al igual que los sacerdotes. Aquí el Evangelio encarnado no es otra cosa más que la expresión de Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba diciendo: he aquí el Evangelio encarnado. En otras palabras, Jesucristo era el Cordero Pascual que redimiría. Él derramaría su sangre para remisión, para expiación de muchos, tanto a ti y como a mí. Al morir Cristo nos redimió de la culpa del pecado. Algunos tienen mucha dificultad para encontrar el Evangelio en los Evangelios. O sea, se les hace difícil encontrar que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Nada más. Es cierto, dentro del plan de salvación está el enemigo. Él es el antagonista de toda la historia. Cristo es el héroe. El diablo, Satanás y sus ángeles son parte de toda la historia del plan de salvación, pero ellos no son los protagonistas, mucho menos la bestia, el papa, el falso profeta, nada tienen que ver. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. No tienes que tener dificultad para entender esto. La mayoría de los israelitas del tiempo de Jesús creían que estaban en buena posición delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sostenían el templo, pagando el impuesto, establecido y ofreciendo los sacrificios adecuados. Se abstenían de carnes impuras, circuncidaban a sus hijos, guardaban los días de fiestas, incluyendo los sábados, y trataban de guardar la ley tal como lo enseñaban sus líderes religiosos. Pero ¿cuál era el problema con ellos? Ellos guardaban todo, pero no tenían el espíritu de la ley. El espíritu de la ley no es guardar la ley, es un asunto totalmente diferente. Y en este contexto, en la historia, aparece Juan el Bautista y le dice: generación de víboras, arrepentidos. Aparece Jesús y el mismo Jesús le estaba diciendo: ustedes necesitan lo que no tienen, sus obras no son suficientemente buenas. Entonces Jesucristo, el Cordero, el Evangelio encarnado, en algún momento contó la parábola. Bueno, fueron 3 parábolas las que contó. Número 1, la de la oveja perdida. Contó esta parábola. También contó la parábola del hijo pródigo y también de la moneda perdida. Los 3 estaban perdidos. El hijo pródigo se había ido voluntariamente. La oveja perdida se había ido también confusamente, y la moneda estaba perdida dentro. Ahora, aquí mismo también Jesucristo, el Evangelio encarnado, presenta otra parábola. La parábola de los 2 que suben, el fariseo y también el publicano, sube al templo a orar. Uno de ellos ora diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros pecadores. Yo no como esto, no bebo esto, guardo esto, hago esto. Pero esos no eran créditos para el Señor. Y el publicano, que era el pecador, se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Él reconocía su maldad, su pecado. El fariseo no, el fariseo creía que ya estaba salvo. Es más, yo creo que vivía en el cielo, pero en su propia mente. De tal manera que Jesús, el Evangelio encarnado, es el que te salva a ti y me salva a mí de todo pecado. Dice aquí, en la parábola del hijo pródigo, el hijo estaba perdido y no lo sabía. Finalmente comenzó a ver cómo el amor de su padre, de otra manera, y anheló volver. Él pensaba: Señor, hazme como un jornalero, le voy a decir a mi padre. Pero su padre ignoró todo su mal olor, su mal vestir, toda su inmundicia, la ignoró. Y le dijo: ven, vístanmelo, pónganmele anillo. Este es mi hijo, estaba perdido y es hallado. De tal manera que Dios ignora al fariseo justo, entre comillas, mientras que el publicano pecador es aceptado y sale justificado, perdonado y libre de culpa. El Evangelio encarnado es, oiga lo que es el Evangelio encarnado: el que no coma mi carne, dijo Jesús, y no beba mi sangre, no tendrá vida en vosotros. De tal manera que hay que comer el cordero pascual. Hay que beber la sangre del cordero para que tú y Dios seamos perdonados. Obviamente que todo esto es simbólico.
era un símbolo de Cristo encarnado, el Cristo, que significa prácticamente era el Mesías, el libertador. Él es el Cordero Pascual. Dice aquí, ambas historias nos ayudan a ver a Dios como un Padre y el que justifica a los impíos. De este modo la salvación es gratuita para nosotros, porque Jesús pagó el precio total por ella. Así es que es Cristo, solamente Cristo. Él es el Evangelio eterno. Él es el Evangelio encarnado. Él es el Evangelio en el Antiguo Testamento y es el Evangelio en el Nuevo Testamento. De tal manera que el Evangelio encarnado es Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús, para que ante Él se doble toda rodilla y toda boca confiese de que Cristo Jesús es el Señor. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día martes con el tema que es el Evangelio en Pablo.